Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Perspectivas, donde abordamos temas de geopolítica, temas controversiales y temas que se necesitan abordar pues desde un punto de vista de cultura general y también de problemáticas sociales que nos atañen a todos y a todas. Estoy nuevamente con mi amigo y profesor Rodolfo. ¿Cómo está, Rodolfo? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a empezar entonces el programa del día de hoy con el tema de Finlandia, que siento que tenemos muchos temas realmente esta semana, muchos temas importantes que podrían ser como un parteaguas en varios sectores de la geopolítica y de las relaciones internacionales. Y pues yo siento que uno de los primeros o de los más importantes es el tema precisamente de Finlandia, que oficialmente se acaba de convertir en el miembro número 31 del bloque de la OTAN. Habían dicho que iban a esperar a Suecia. Finalmente ya decidieron que ellos van a entrar antes. Yo creo que es cuestión de tiempo lo de Suecia, cuestión de negociar, cuestión de intereses de Turquía sobre todo, también de Hungría, pero me parece que es inminente su entrada y yo creo que para la cumbre de la OTAN que va a ser en Lituania en julio, ya va a llegar Suecia como miembro. Pero bueno, Finlandia se convierte en el miembro número 31. Es realmente el país, hablando entre Suecia y Finlandia, el país que comparte realmente una frontera con Rusia, que dato curioso, son como 1,300 y tantos kilómetros de frontera. Es la frontera más larga de un país europeo con Rusia. Entonces, de ahí la importancia y bueno, también el pasado de Finlandia con los soviéticos. Pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te cayó la noticia? ¿La esperabas? Sí, ya la veías venir o la veías un tanto lejana la entrada de Finlandia? Pues mira, creo que como tú dices, ya se venía a venir, pero el tema, yo diría que después del tema económico, lo militar es lo que más marca la agenda en el siglo XXI, ¿no? Porque creo que en el siglo XX era al revés, veíamos cómo la milicia marcaba agendas, devastó países, devastó ciudades y siempre reactiva la economía, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que la guerra reactiva economías. Entonces, en este caso, yo lo que me llamó mucho la atención y al pensar en Finlandia, yo siempre pensaba en educación, ¿no? No sé tú, pero esta cuestión de que los finlandeses o los fineses viven muy bien, tienen una alta calidad de vida, todo lo que refiere a esta zona, ¿no? De los países Dinamarca, Suecia, Finlandia y demás, me parece que lo que yo siempre pienso es en prosperidad, seguridad social, muy parecido a lo que tenemos aquí en México, ¿no? Entonces, sí, sí me parece que es muy interesante Que ver es estos mucho de los países. nórdicos, ¿no? Es mucho de los países Exacto. nórdicos. Sí, que a lo mejor también es un imaginario colectivo que tenemos que también tiene que ver con cuestiones de que hay mucha depresión, que el clima genera cuestiones, a lo mejor idealizamos muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, regresando a este tema, eh, siento que iba a pasar. Yo coincido en que a lo mejor pensé que iba a ser Finlandia y Suecia al mismo tiempo, pero lo interesante de Finlandia, que estuve documentándome un poquito, es que su ejército es de los más capacitados del mundo. O sea, me parece que son de estos países que cuando hacen algo lo hacen bien y, y, Y y su vamos viendo ejército, bueno, más bien su ejército, su poderío militar, sus armas, sus tanques, es el más moderno y el más fuerte de toda Europa. claro, y me parece que es gente muy disciplinada, ¿no? Esta cuestión de los datos duros, del número de militares activos que tienen, pero también toda esta reserva, porque toda la población masculina tiene que pasar por este entrenamiento militar y demás. Entonces creo que es Según los eh, números, creo que los que vi ayer eran 280,000 tropas, me parece que tiene. No, pero bueno, activas. ajá, no vi ese dato, si eran total los que estaban enlistados o los que están sirviendo actualmente. Sí, por ahí yo escuché que casi el millón sería como 900,000 y algo son como la reserva, o sea, toda esta cuestión que podrían enlistarse si hay alguna guerra. Entonces me parece que no solo es el capital humano, porque me parece que yo siempre en la universidad escuchaba que India y China tienen el ejército más grande por la población y demás, pero aquí el tema es que su población está entrenada, ¿no? Y realmente el que le toque ir a la guerra, pues está entrenado para hacerlo. Entonces creo que también habla de un entorno que yo no sé si en un futuro muy lejano veamos que ya haya un conflicto más global.
no con el de Rusia, porque me parece que después hablaremos de China y Rusia y todos los cálculos que hay, pero sí que cada vez más los países pues tengan que entrarle a los guamazos, ¿no? Por así decirlo, porque ya estamos viendo que la política va hacia esa instancia y ya empezó. O sea, me parece que creo que no dimensionamos lo que está pasando en Ucrania, pero es un parteaguas para muchas cuestiones por ahí complejas. Pero efectivamente Suecia yo creo que va a tardar hasta que Erdogan le convenga o que por ahí afloje, por así decirlo, y diga, ok, porque ya vamos a hablar al rato de Erdogan, pero me parece que son estos liderazgos que tienen que buscar su cuestión interna, ¿no? Hasta en qué momento la política internacional te ayuda a tu política interna, porque aunque no marca agenda a veces en lo nacional, sí te ayuda para apuntalar algunas cuestiones, algunos temas. Entonces creo que esto va a ser interesante. Y efectivamente sí, pues pone la cara a Rusia, ¿no? Decir, bueno, acá alguien más, no sé si viste la foto del secretario de Estado de Estados Unidos, de de Blinken, con el presidente de Ucrania, perdón, el presidente de Finlandia, con el Con secretario general Stoltenberg, de la ¿no? OTAN. Exacto. O Sí, sea, sí, me la vi. parece que qué mensajes Qué están bueno. mandándose al mundo y esas fotografías dan la vuelta al mundo. Entonces me parece que, Que fíjate que cuando la vi, yo sí dije, o sea, como que pues sí, Estados Unidos con esa imagen de los tres alimenta esta idea de que hay todo un complot detrás estadounidense para crear como un eje, un bloque, como dice Putin, en contra de Rusia. Porque bueno, ahí quien tendría que estar en la foto nada más sería el representante de Finlandia, en este caso el presidente, ya que Sanna Marin dimitió porque perdió las elecciones, con Stoltenberg, el secretario de la OTAN, pero ver ahí a Blinken sí te hace imaginarte cosas detrás. pues es que si vemos la política exterior estadounidense es muy intervencionista. O sea, me parece que no podemos pensar que a lo mejor hablar de complot yo siento que es demasiado, no sé, como esta cuestión turbia y demás, pero la realidad es que los intereses de Estados Unidos están en todo el mundo, según ellos, entonces ellos tienen que estar en todos lados, entonces me parece que ya hablaremos de TikTok y demás, pero estas cuestiones de Estados Unidos me parece que es como no tanto el vecino metiche, pero sino el que tiene que estar en todos lados porque ellos se asumen como los sheriffs del mundo y seguimos con esta dialéctica, a lo mejor no solo militar, sino económica, comercial, o sea, que ellos por este destino manifiesto necesitan estar en todos lados. Así que me parece que ellos solitos se invitan y pues ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, reordenan todo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la misma OTAN, entonces no podríamos pensar el mundo sin Estados Unidos, tristemente, porque creo que es una potencia que ha sido bastante gandalla, para ponerlos en términos más coloquiales. Y efectivamente, ¿no? Creo que tú has tocado mucho el tema de Rusia en tus videos y podemos ver que sí, o sea, a la luz del orden internacional, Rusia no está cumpliendo con el derecho internacional, no está dando realmente una cara de lo que tendría que ser los derechos humanos, pero qué potencia lo ha hecho, ¿no? Me parece que también ahí tenemos que ser un poco más Y luego, inteligentes en no decir buenos y malos. y luego ejerció o sea, para los que no sepan, Rusia ejerció la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU hace algunos días con muchas críticas de Zelensky y yo no vi que hubiera pronunciamientos de los demás miembros permanentes o los occidentales, o sea, ni del Reino Unido. Bueno, vi hoy la noticia de que el Reino Unido había censurado la, el mensaje que habían dado o que había dado Rusia como presidente como país presidente del Consejo de Seguridad, pero no vi pronunciamiento realmente ni de Estados Unidos, o sea, como que fue un tema que pasó muy desapercibido en el entorno internacional, cuando como que Zelensky intentó ponerlo en la agenda, pero, o sea, me parece que no le dieron mucha divulgación los medios de comunicación y sí, como dices, o sea, tristemente pues, estas potencias que se supondría deberían de ser las encargadas de mantener el orden, son los que ponen un desorden en la geopolítica internacional. Y oye, eh, quería que, antes de cerrar el tema de Finlandia, quería que tocáramos el tema pues este tema de la OTAN y su expansión, porque, o sea, específicamente quiero tocar dos cosas. Primero,
lo que tú mencionabas al principio, que uno al pensar en prosperidad inmediatamente piensa no tanto en Estados Unidos, a lo mejor en Canadá más o menos, en Europa pues ya muy poco, Reino Unido también muy poco, o sea, ciertamente son los países nórdicos los referidos, los que te vienen a la mente cuando piensas en prosperidad y en buena economía, buena seguridad social en general, prosperidad. Una de las razones para que sepa la gente que por las cuales, porque estaba viendo que la adhesión de Finlandia a la OTAN fue la más rápida en toda la historia. No ha habido un país que haya entrado tan pronto o que le haya tomado tan poco tiempo entrar a la OTAN. Y eso en gran parte tiene que ver con lo que tú ya comentabas. Es un país que tiene una democracia sólida, que tiene un sistema económico sólido, basado en un libre mercado, en altos índices de libre mercado, un sistema ampliamente globalista, o sea, todos esos valores, además, por supuesto, el tema militar, un ejército poderoso, un poderío militar también igualmente poderoso. Entonces, esos criterios, porque también para que la gente sepa, no es nada más de, yo quiero pertenecer a la OTAN y la OTAN te dice, bueno, ok, pásale, aquí puedes entrar. O sea, siendo un bloque militar defensivo, y ahí los que quieran le pueden agregar entrecomillado, pero siendo un bloque defensivo, así como obtienes beneficios de entrar a la OTAN, también adquieres muchas responsabilidades. O sea, tienes que saltar a defender a un territorio que sea agredido. No nada más es que te van a defender a ti, sino tú también ya automáticamente tienes la responsabilidad de entrar a un conflicto si algún miembro es agredido por otro. Entonces, pues me parece que Finlandia cumplía ya con todos esos requisitos que la OTAN exige para entrar. Eso por un lado. Y después, el tema que ahorita te doy la palabra, ¿tú qué piensas de realmente la OTAN se expande? Porque son dos puntos de vista diferentes. ¿Se expande o los países piden entrar a la OTAN como seguro contra otros países, específicamente Rusia? O sea, porque yo creo que, a ver, por debajo de la mesa pues está Estados Unidos fomentando que entren a la OTAN, me imagino. Habría que ser como, pues sí, un tanto ingenuos para decir que no está Estados Unidos detrás de, pero pues también es, o sea, a nadie se le obliga, no es que la OTAN llegue, conquiste un territorio y la adhiera a la OTAN. O sea, la OTAN está ahí, es un grupo defensivo y los países que quieren ser defendidos van y piden su adhesión y después ya ven si se puede o no. Yo creo que ahí lo que faltó agregar a esta receta que pones es que estamos en un conflicto, ¿no? Que Rusia está invadiendo a Ucrania, entonces eso genera que todo se agilice y me parece que eso genera que, yo diría que el mensaje mayor es la OTAN, ¿no? O sea, porque sí Finlandia yo creo que ve todo el entorno geopolítico que hay y le conviene obviamente adherirse a la OTAN, ¿no? Pero en este caso creo que la OTAN, ¿quién gana más? Para ponerlos en términos más coloquiales, creo que la OTAN gana más con que Finlandia llegue a que Finlandia eh, se adhiera a la OTAN, ¿no? O sea, me parece que esa ecuación es básica Con el y Báltico prácticamente totalmente controlado, ¿no? optado. Sí, sí, totalmente. Y ahí es donde estamos viendo que los giros que se van a ir dando, ¿no? Toda esta cuestión de China y Rusia, que creo que por ahí lo traíamos a colación, pero me parece fundamental eso y ver que los organismos internacionales, por más que suene muy idealizado y todos tienen voz y voto, no, lo controlan las potencias. Entonces me parece que ahí estamos viendo, como tú lo dices, Estados Unidos controla la OTAN, es su brazo militar en Europa, entonces pues obviamente va a ser quien esté dando luz verde y efectivamente la foto es emblemática. Blinken ahí, como tú dices, ¿qué tendría que estar haciendo ahí Blinken, no? Pero está. Entonces me parece que, pero bueno, tiene mucho que ver con el siguiente tema que no sé si ya quieres que hablemos del tema Trump, pero tiene mucho que ver con la espectacularización, ¿no? Eh, hemos seguido mucho el juicio de Trump, que ya se le va a imputar y demás, y yo simplemente, antes de darte la palabra, pues cómo los medios han hecho este recorrido, ¿no? Sale de Florida, está en su avión, la marca Trump se ve en el avión, ¿no? Toda esta cuestión del recorrido, baja, la expectativa que va a llegar, y no solo los medios estadounidenses, ¿no? La DW, El País,
Le Monde, que también es mediáticamente muy interesante o muy redituable, yo diría, porque también tenemos que darnos cuenta que los medios de comunicación son un negocio, ¿no? Mientras más vistas, más likes, más clics, todo influye y todo es un tema mercantil. Entonces me parece que Trump es el mejor producto que nos ha dado la política en el siglo XXI en cuanto a polémicas, controversia, a cuestiones políticamente incorrectas. O sea, como ser humano me parece que es de las personas más nefastas del mundo, pero está en la política y me parece que eso habla también de la sociedad. ¿Qué está votando la sociedad? ¿Qué estamos viendo? Porque me parece que también es como un cóctel de una película de Hollywood porque tiene el tema de la presidencia, un empresario, la estrella porno, tienes toda la cuestión de las elecciones, los demócratas, porque también me parece que los demócratas no son angelitos que buscan el bien social, sino buscan el poder electoral en 2024. Entonces, bueno, ya estoy gritando como tú, entonces mejor te dejo que tú le sigas porque es un tema donde lo mires muy interesante. Sí, bueno, justo regresándolo al comienzo de tu intervención, cuando mencionas esta espectacularización que tiene en general, pues sí Estados Unidos, pero en general los países occidentales. No sé si viste esta ceremonia donde levantan la bandera de Finlandia y la empiezan a izar ahí junto a todas las demás banderas de la OTAN en Bruselas, en la sede de la OTAN en Bélgica. Entonces, como que son detalles que uno fuera de le llaman mucho la atención y hay quienes pueden decir, bueno, pero, o sea, esos videos de la bandera izando, eh, el, ahora regresando a lo de Trump, Trump levantando el puño antes de entrar al edificio, antes de subirse a su camioneta, da tiempo para que le tomen fotografías con su rostro enojado, molesto con los que él llama están atentando contra él, que es el defensor del pueblo estadounidense. Entonces, sí, a mí me parece que esta espectacularización occidental gana muchos adeptos y gana mucha aceptación y hace que, o sea, yo estaba viendo la aceptación que tiene, por ejemplo, en los países occidentales el apoyo militar a Ucrania y en la mayoría de los países se apoya, o sea, hay mayoría que apoya el que se le siga ayudando a Ucrania. A mí me parece que en gran parte eso se logra a toda esta mediatización a Zelensky vestido de tal forma, llegando a un país, saludándose, dándose un abrazo, o sea, todo ese proceso, como tú dices, de la mediatización de los políticos, me parece que es clave para que Occidente siga posicionándose por encima, todavía me parece a mí, de otras potencias como China o como Rusia. Y ahora sí, ir centrándonos en Trump, pues yo creo que él, o sea, por eso muchos dicen que, o sea, muchos demócratas inclusive dicen, bueno, es que le están haciendo un favor a los republicanos y a Donald Trump haciendo todo esto porque será imposible parar toda esa, toda esa avalancha mediática que tiene Trump. Y lo vimos ya ayer con su discurso, que no sé si escuchaste por allá algo, lo viste, donde él dice, o sea, me quieren encarcelar porque estoy defendiendo porque los estoy defendiendo a ustedes, estoy defendiendo al pueblo estadounidense y no Claro. quieren, no quieren que los defienda. O sea, me da mucha gracia cómo la figura ahora es de un mártir, ¿no? Y esta cuestión, estuve viendo un poco Fox News y todos estos medios muy de derecha, esta cuestión de si le pasa a Trump, me puede pasar a mí, ¿no? A gente común y demás, ¿no? Entonces me gusta mucho ver a este tipo, Stephen Colbert, que se burla mucho en sus monólogos de la noche, que dice, bueno, sí, me va a pasar a mí, pero si soy un empresario corrupto que pagué por esto, o sea, enumera todas las cosas que hizo Trump y dices, pues ahí es alguien que habla mucho del espíritu estadounidense, ¿no? Esta cuestión de eh, pasa por todos, pero si eres el número uno, no importa. O sea, me parece que esta cuestión de un canibalismo capitalista, por así decirlo, que me parece que es una cuestión de mucha gente, creo que efectivamente, ahora que recordaba la imagen del avión de Trump, yo creo que muchos estadounidenses, y yo diría incluso
latinos estadounidenses, asiáticos estadounidenses, o sea, gente que ya trae un origen de otro país, pues me parece que su sueño sería ver eso, ¿no? O sea, con su apellido en un avión, ¿no? No sé, el avión peregrino, que muestres tu avión. No sé qué tanto, yo creo que sí hay mucha gente que tiene esa idea de decir, bueno, si sigo trabajando duro, si soy un pequeño empresario, pero logro hacerlo, voy a llegar a eso, ¿no? Y el hecho de que Trump les diga, yo te estoy representando a ti contra el poder, contra los malos, porque él es muy hábil en salirse de esta cuestión, ¿no? Decir, bueno, Hay una, ellos contra nosotros, es increíble cómo lo hacen. hay una declaración que dice ayer en el discurso que dio, dijo, nunca pensé que fuera a pasar esto en Estados Unidos. Pareciera que estamos en la Unión Soviética, aprovechando el contexto tan fuerte que hay actualmente. Sí, es alguien, yo creo que a veces lo subestimamos mucho, ¿no? Y esta cuestión de creo que efectivamente el cálculo demócrata lo vamos a ver más o menos un año y medio, que también le salió, ¿no? Llevarlo a juicio, pero puede ser contraproducente, ¿no? Porque efectivamente, incluso si él está en la cárcel, puede ser un candidato y se le puede votar y puede ganar las elecciones, ¿no? Entonces me parece que, que ya hizo lo impensable en el Capitolio, lo que vimos el 6 de enero, y cómo vamos viendo historia, ¿no? A los gringos les encanta esta cuestión de la historia, ¿no? De esto es histórico, pero vamos viendo las cosas y sí, sí son históricas, porque es el primer presidente así que está siendo imputado por delitos. Entonces, y además en Nueva York, o sea, me parece que también es como, está jugando en su cancha, sabe dónde está, entonces me parece que tiene mucho que ver y no sé si quieras que nos brinquemos al otro tema porque tiene mucho que ver mientras Estados Unidos está siguiendo el juicio, China y Rusia, pues van ahí los dos, ¿no? Que ahí no sé, tú eres el experto en Rusia. Bueno, antes te iba a preguntar algo, una pregunta pues directa, porque yo siento que a la gente le gustaría que nosotros dijéramos lo que pensamos de esa pregunta específicamente. Ok. ¿Crees que hay una campaña de administración Biden en contra de Donald Trump o crees que hay una campaña demócrata, como se supone que es el juez que le está llevando su caso, en contra de Donald Trump? O sea, ¿crees que Biden tenga algo que ver? ¿Crees que sea un asunto de un sector de los demócratas o crees que no haya persecución y que, porque realmente los cargos que se le están juzgando pues, son cargos que puede enfrentar cualquier ciudadano? O sea, y por eso por un lado, y por el otro lado, yo siento que a muchos ciudadanos alrededor del mundo nos gustaría ver a nuestros políticos así como vimos ayer a Trump en un juicio, con miedo, enojado. Pues sí, no sé, pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿Crees que haya una persecución? Esa pregunta da para muchas respuestas. Yo creo que obviamente esto fue palomeado por Biden, o sea, obviamente no podía pasar sin que él dijera, va, háganlo. Entonces me parece que sí, él lo aprobó. No sé si su edad le da para tanto, o sea, me parece que simplemente fue, ok, adelante, háganlo, porque me parece que en política también se hacen muchas revanchas, ¿no? Entonces yo siento que Biden no quiere, si él se candidatea, volver a enfrentarlo en un debate, volverse ese debate tan sucio que vimos de la elección pasada. Entonces yo creo que él dijo, ok, vamos, esta estrategia puede ser buena, puede ser mala, pero háganla. Entonces yo creo que sí lo aprobó, yo no sé qué tanto él esté involucrado en este tema, y el ver a nuestros políticos así, pues créeme que sería algo que tendría que ser, ¿no? O sea, me parece que ningún presidente se salvaría de ser enjuiciado hablando de México. Entonces digo, ojalá en algún punto veamos eso, al menos eso, verlos ahí, que rindan cuentas y que se pudran en la cárcel, ¿no? Yo creo que sería interesante eso, pero lo veo muy lejano. Yo creo que ni tú ni yo lo vamos a ver. Yo creo que, yo no creo que Biden esté encabezando esto. Como tú dices también, yo creo que fue algo palomeado por él o por su administración. Yo sí creo que hay un sector demócrata que está llevando a cabo una estrategia en contra de Trump. Ahora, poniéndonos un tanto de abogado del diablo, yo, o sea, yo sí veo mmm,
o sea, en los medios de comunicación, que son los que pues yo diario estoy leyendo medios de comunicación de derecha, de izquierda, de Estados Unidos y de otros países, o sea, yo sí veo un claro ataque por parte de los medios de comunicación en contra de Trump. O sea, yo sí veo que fue como una herramienta que está ahí, la están tomando y todo lo que se pueda sacar de aquí en contra de Trump. O sea, veo poca objetividad de varios medios de comunicación grandes que ciertamente están más cercanos a la izquierda, a los demócratas, pero por ejemplo la Deutsche Welle, ayer leí una nota y le están dando, pero con todo a Trump. Entonces, y decían, hablaban poco de esto que estamos hablando nosotros, que es, bueno, habrá real, o sea, los cargos están ahí y sucedieron y se supone que se están investigando y se va a saber si se culpa a Trump de eso o no, pero nadie se pregunta si realmente hay una persecución en contra pues, de la oposición. O sea, realmente, ¿qué tanto, a lo mejor sin llegar a ese extremo de decir, bueno, estamos en un país socialista que reprime, etcétera, etcétera, como dijo Trump el día de ayer? Bueno, para cuando estén viendo este video, pues ya hace varios días, pero pues qué tanto realmente hay una persecución. Por ejemplo, Bukele, no sé si has visto que se ha pronunciado mucho al respecto y Bukele dijo, ¿qué diría Estados Unidos si aquí yo estuviera llevando a cabo un juicio en contra de alguien de la izquierda y de la oposición en El Salvador? Y la respuesta, pues es que estarían diciendo mucho desde Estados Unidos. Es que es muy triste porque vamos viendo cómo los medios, o más que triste, es muy real cómo los medios construyen héroes y villanos, ¿no? O sea, me parece que a veces cuando prendes la tele o ves en redes o te informas, pues es como ver una película de Marvel, ¿no? O sea, son los buenos contra los malos. Obama, yo recuerdo cuando lo estudié en la tesis de la maestría, era eso, era la estrella de rock, el negro, no lo digo peyorativamente, sino así lo presentaban, como el candidato negro, el país, el universal, así lo mencionaban, porque en ese momento el mundo creo que construyó un héroe, ¿no? Y ahora estamos este villano que me parece que también Trump ayuda mucho a generar esta cuestión, ¿no? De ser el villano. Y, y creo que con este tipo de cuestiones, ya para ir cerrando, Bukele habla de esto, no lo había escuchado, pero me parece eh, muy de Bukele. AMLO es lo mismo, ¿no? O sea, me parece que él también no olvida las elecciones de 2006, el llamado fraude electoral y demás. Entonces, que además que Fox por esta cuestión de que lo quiso llevar a juicio y demás, entonces me parece que él se identifica con eso, pero me parece que ahí también tú como mandatario tienes que desmarcarte de algo, ¿no? Porque Trump es alguien que ha jugado siempre en los límites de la ley, también como empresario, ¿no? O sea, fiscalmente, con muchas cuestiones, ¿no? Y lo vimos con todo lo que hizo post-electoral y las elecciones y demás. Entonces creo que eh, es el villano favorito, por así decirlo, de los medios, y a fin de cuentas eso genera más clics, genera más información, más búsqueda, porque ahorita todos los medios están hablando del tema. Entonces ahí volvemos, se está hablando otra vez de Estados Unidos y estamos a más de un año y medio de las elecciones y ya desde ahora estamos hablando de ellas. Como retomar las declaraciones que dijo Donald Trump de que él, si es elegido presidente de Estados Unidos, que él terminaría el conflicto entre Rusia y Ucrania en horas y antes de llegar a la Casa Blanca a ejercer su mandato. Dicho esto, se da la visita de Xi Jinping a Moscú, a Rusia, en medio de todo este contexto militar, económico, geopolítico muy disputado. Se da también en medio de un plan para la paz que presentó China, un plan de 12 puntos, muy criticado por Occidente por la ambigüedad que tienen todos los puntos de China. Habla de respetar la soberanía, pero no dice si la soberanía de Ucrania, la soberanía de las repúblicas autoproclamadas independientes de Lugansk y Donetsk, la soberanía de Rusia, eh, remitiéndose a la Unión Soviética. Entonces,
12 puntos que pone China en la mesa, bastante ambiguos. Se supone que fue, o sea, Xi Jinping manejó la visita como una oportunidad para liderar este bloque de países que intentan mediar para la paz. Y por otro lado, Vladimir Putin y Rusia, y en general el sur global, digamos que así se están autodenominando los BRICS, estaban viendo la visita como una declaración de que había un G2, que así le están llamando ahora a Rusia y a China, como en su momento con Kissinger le llamaron el G2 a China y Estados Unidos para acabar con la URSS. O sea, ahora el G2 se le está llamando a China y a Rusia. ¿Tú cuál versión crees que es, o sea, esté más apegada a la realidad, a lo que realmente pasó ahí en su reunión? La de China, que dijo, yo voy a hablar de paz, yo no voy a hablar de más conflicto, o la de Rusia, que interpretó la visita, o al menos así lo dijo a la opinión pública, como una declaración por parte de China de que su principal aliado y del lado en el que juega China está más cargado hacia Moscú que hacia Kiev y todos los países occidentales. Pues mira, creo que es, ahorita que relatabas esto, me parece mucho como cuando entrevistan a un boxeador, ¿no? Después de la pelea, él ve la pelea que él la ganó y el otro igual, ¿no? Entonces me parece que yo siento que China es una potencia que creo que no, todavía no dimensionamos la magnitud de su poderío militar, económico, comercial y sobre todo diplomático, porque lo que fue a hacer Xi Jinping es diplomacia. O sea, no hizo más que eso. Toda la cuestión comercial que traen, toda la cuestión geopolítica, el comercio exterior, porque eh, China obviamente le está comprando mucho de lo que Occidente no le está comprando a Rusia, obviamente más barato. Eh, China tiene todo ese poderío militar que está ahí, o sea, me parece que lo tienen resguardado, pero en cualquier momento, cuando ellos quieran, van a hacer uso de ese poderío militar en todos los aspectos, ¿no? Y obviamente es muy interesante cómo, a fin de cuentas, esto es marketing político, ¿no? El sur global, como tú dices, les encanta poner etiquetas y poner esta cuestión de nombres y los BRICS, pero China está en todos lados, ¿no? Si viste esta cuestión de que fue a firmar pactos en Irán, en Arabia Saudita, o sea, me parece que mientras Estados Unidos está con dinámicas todavía muy locales, que sí, Blinken está allá, se toma la foto en la OTAN y demás, pero me parece que está dejando muchas zonas descubiertas, simplemente América Latina, ¿no? O sea, creo que China ha sido muy hábil para ir llevando sus tentáculos, ¿no? A lo mejor para hablar en términos más hollywoodenses, a todos los países. Me parece que a cada zona, a África, ¿no? Que África es un continente por muchos olvidado, China tiene ahí presencia. Entonces me parece que creo que todavía no dimensionamos la potencia de los chinos y de un líder como Xi Jinping, porque es alguien que realmente está donde debe de estar, es diplomático, sigue negociando, entonces me parece que yo creo que esa visita obviamente fue ganada por China, o sea, porque China está desde el lado económico y comercial, y, y es muy interesante escuchar a China hablando de paz, ¿no? O sea, el decir nosotros vamos a ser quienes marquen, ¿no? Por ahí Lula fue el que empezó a hablar de la paz y ahora la nueva figura, pero creo que es muy interesante cómo China logra sacar el máximo provecho de todo, o sea, absolutamente de todo, ¿no? O sea, esta cuestión de sacarle agua a las piedras, China lo hace y me parece que le da cada vez más poder a China, o sea, tienen un proyecto de nación, o sea, yo los chinos podemos hablar de violación de derechos humanos, de que no hay libertad democrática, además sí, pero mi hijo luego me dice, no juzgues el proceso, juzga los resultados, ¿no? Y China está dando resultados excelentes, o sea, me parece que yo fui de los que pensé que la pandemia les iba a pegar mucho, pero ahí los vemos, ¿no? O sea, me parece que siguen y yo siento que Rusia pues no va a ceder, no sé cómo acaba el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero Rusia me parece que va a seguir necio y China pues simplemente fue a buscar seguir con los lazos económicos, comerciales
y hablar de un discurso de paz, pero muy ambiguo, como tú dices. Entonces creo que Rusia, pues me parece que va a seguir así, porque sabe que tiene el apoyo económico y más que militar, económico y comercial, yo diría, de China, porque ahorita le es redituable, pero en algún punto China quizás puede ver otras alianzas, puede ver otras cuestiones y pues Rusia veremos qué decide. También, ¿no crees que Rusia con Vladimir Putin están cayendo en una dependencia bastante peligrosa de más de China que de la India, pero también de la India? Estaba viendo que pues, el Kremlin ha dicho que todas las exportaciones que antes hacían Europa de energéticos las están ahora distribuyendo hacia los países del sudeste asiático y a China y a la India. Entonces, 70% ha aumentado la compra de gas natural y de petróleo de la India a Rusia. ¿Tú cómo ves esto para Rusia? Porque, pues, como dices, o sea, aquí en términos de quién gana más, así como lo dijiste entre Finlandia y la OTAN, pues a mí me parece que China, o sea, no se compara lo que gana uno y otro. O sea, me parece que China está ganando mucho más con esta relación con Rusia porque está comprando energéticos a muy bajo costo debido a las sanciones, está teniendo un país demasiado dependiente no solamente de sus materias primas y energéticos, sino también del poder diplomático y de lo que representa China en todo el mundo. Ahora, sí, con lo que ya comentaste, la paz que no fue paz, ¿eh? O sea, lo han estado, me parece, los pro China, me parece que están diciendo que hay paz entre Arabia Saudita e Irán y no fue paz, o sea, fue nada más reanudación de relaciones internacionales, diplomáticas, perdón, que se habían suspendido por un ataque que sufrió un diplomático de Irán en Arabia Saudita. Entonces, pero sí, o sea, ese liderazgo de China, que ya no solamente se queda en palabras, sino que se está viendo con esa reanudación de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, se está viendo ya cómo China cada vez pesa más en el ámbito internacional y Rusia cada vez pesa menos en ese mismo ámbito internacional. O sea, a mí me parece que China sí termina por aprovechar mucho esta relación con Putin, con Rusia. Ahora, ¿crees que visite Xi Jinping Ucrania? Porque No, ahí se va a saber no, realmente si juega en medio o juega del bando claro. de Moscú. Porque ahorita, bueno, seguramente para cuando salga este clip ya habrá pasado, pero ahorita me parece que hoy aterrizaron Ursula von der Leyen y Macron en China y van a eso. O sea, van a presionar a Xi Jinping para que visite Ucrania. Ya recibió una carta oficialmente Pekín de Zelensky invitando a Xi Jinping, que dicho sea de paso, no hubo respuesta, pero entonces, ¿no crees? Yo creo que sí. Yo no creo, yo digo que no, a lo mejor se ven, pero no creo que se vean en Ucrania, porque es también el decir, bueno, ¿qué mensaje le estoy dando a mi socio, a Rusia? Y me parece que sobre todo es como si le dieran la razón a Estados Unidos, ¿no? Me parece que en ese juego de poder, yo creo que puede ser que haya una reunión con Zelensky, pero no en Ucrania, a lo mejor va a ser en Bélgica, en una cuestión un poco más neutral porque China, yo creo que cuando ya vea que Rusia pues tiene que dar un giro a este conflicto, pues ahí a lo mejor ya va a empezar a moverse, ¿no? Entonces creo que ahí va a ser interesante ver cómo se mueven. Y lo que decías de Irán y Arabia Saudita, pues me parece que Arabia Saudita, Irán, pues obviamente, ¿no? Todo lo que representa Irán y el eje del mal y demás, pero Arabia Saudita tenía mayor cercanía con Estados Unidos, me parece, ¿no? Y ahora que China ya esté logrando ser quien se siente en la mesa y los ponga a negociar, como dices, no es tanto la paz, pero sí ya retomar relaciones diplomáticas, eso es fundamental. Y ya no vemos a los presidentes europeos o a los estadounidenses llevando esta diplomacia, sino a China. Y creo que de ahí no sé si siquiera sea que pasemos al tema de TikTok, porque todo tiene que ver con la propaganda. Yo nada más iba a comentar algo aquí porque
leí un artículo justamente de lo que me acabas de decir al final, del papel de Arabia Saudita y por qué pareciera que Estados Unidos está medio abandonando a Arabia Saudita, que bueno, siguen siendo, o sea, el barril de petróleo sigue estando basado en el dólar, Estados Unidos sigue teniendo presencia militar en Arabia Saudita, sigue siendo el país que defiende a los árabes en contra de sus enemigos, entre ellos Irán, pero leí un artículo que, o sea, no me acuerdo del nombre de los dos periodistas porque era una colaboración en Reuters y hablaban precisamente de por qué Estados Unidos está aparentemente como que dejando a Arabia Saudita. Y la hipótesis de los dos periodistas era que, o columnistas, era que dado que la relación histórica y tradicionalmente entre Arabia Saudita y Estados Unidos ha estado basado en el interés estadounidense en el petróleo, y dado que están acelerando esta transición energética, pareciera que Estados Unidos ya no ve Medio Oriente y Arabia Saudita específicamente como un aliado indispensable, a lo mejor no para estos momentos, pero sí a futuro. ¿No crees que tenga algo que ver por ahí? ¿O crees Yo que tiene que siento ver más con que, demócratas y con Joe Biden, que no se lleva nada bien con la corona, con el reino en Riyadh, y que sí lo hizo Donald Trump y los republicanos? yo siento que es normal que el siguiente gobierno dé un vuelco, ¿no? Y el decir, bueno, los anteriores eran amigos de estos, vamos a enfriar un poquito la relación, es normal, o sea, me parece que eso es normal, pero creo que tiene mucho más que ver con esta cuestión de lo que representa Arabia Saudita, ¿no? Violación de derechos humanos, eh, el tema del petróleo. Entonces creo que tiene mucho que ver también con eso, con qué quieren proyectar los demócratas, tanto al mundo como a sus votantes. Entonces sí, no me parece casual, pero el tema es que quizás el siguiente gobierno, sea Biden, sea Trump, sea quien sea, a lo mejor retomará negociaciones con Arabia o habrá más cercanía, pero el tema es que China ya se le está adelantando, ¿no? O sea, yo diría que China no da paso sin guarache y está viendo sus intereses en todo el planeta. Que ya para cerrar, no hace mucho que Xi Jinping visitó Riyadh, me parece que fue como en noviembre del año pasado, y justamente cerraron acuerdos. No recuerdo exactamente la cantidad, la dije en un video, pero era, o sea, 200.000 millones de dólares en intercambios entre empresas chinas que se van a establecer en Arabia Saudita y aumento de compras de petróleo por parte de China, Arabia Saudita. Y bueno, eso será tema para otro video, pero el tema de la OPEP y cómo pareciera que Arabia Saudita se está como está tomando como venganza de esa política exterior estadounidense, bajando la producción de petróleo y haciendo que suba el precio pues, del petróleo mismo y por ende el precio de los combustibles alrededor del mundo. Entonces, pues pasando al otro tema y ligándolo con China y el papel tan importante que cada día está jugando más en los diferentes territorios a nivel mundial, y las herramientas con las cuales se está disponiendo el Partido Comunista Chino para lograr esa penetración en los distintos territorios alrededor del mundo, pues una herramienta es TikTok, que la está utilizando. eh, pues no quisiera ponerme en el papel de teoría, de teórico en conspiraciones ni nada de este tema, pero pues me parece que habría que ser demasiado inocentes para pensar que los países que tienen redes sociales tan importantes como siempre las ha tenido Estados Unidos, no las utilizan para ciertos objetivos estratégicamente importantes para el porvenir geopolítico. Entonces, ¿tú cómo ves este tema de que pues la están prohibiendo prácticamente ya en todos los territorios occidentales, solo para uso de los que están en puestos políticos? Desde Canadá hasta Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, países europeos, pues por supuesto Estados Unidos, pero este intento de Estados Unidos, ahí perdón, nada más, este intento de Estados Unidos, porque al parecer lo que le dijeron al CEO de TikTok que compareció en el Senado de Estados Unidos fue o ByteDance, que es la empresa
China, dueña de TikTok, o ByteDance vende sus acciones y deja de ser socio mayoritario de la aplicación TikTok, o la vende una empresa occidental, estadounidense sobre todo, o se acaba TikTok en Estados Unidos y se le van 300 millones de usuarios que vi que tenía, eh, 100 millones de usuarios que tenía TikTok en Estados Unidos. Pues mira, yo creo que es un tema totalmente de propaganda, o sea, la propaganda que por un lado TikTok logra y yo creo que, no sé, tú eres más generador de contenido y conoces el tema, pero yo estoy seguro o casi seguro que durante este tema pues hubo más usuarios de TikTok, ¿no? Porque se habló más de TikTok, a lo mejor en esferas donde no se hablaba anteriormente, y la prohibición siempre genera deseo, ¿no? Entonces me parece que un poco para esta cuestión de tu gobierno me estás prohibiendo algo, pues cada vez va a haber más usuarios, ¿no? Porque me parece que genera eso. Eh, yo lo que noté mucho en algunos clips de este juicio o esta comparecencia, más que juicio, comparecencia del CEO, esta cuestión de que ni siquiera sabían que era de Singapur, o sea, asumían que era chino, ¿no? Esta cuestión también eh, americana de ver a todos los latinoamericanos como de un solo país, a todos los asiáticos que todos son iguales, y me parece que es una cuestión que no solo lo hace Donald Trump, lo hace muchos estadounidenses de diversos ámbitos, áreas, comediantes, ¿no? Yo he escuchado algunos chistes de Jerry Seinfeld que habla con esta cuestión de los chinos, de los asiáticos, y es la realidad, o sea, porque los gringos se sienten el ombligo del mundo y lo que venga pues es menos que lo que se genera en Estados Unidos. Entonces, creo que esto le está ayudando a TikTok a generar publicidad en términos mercantiles. Y por otro lado, me parece que es normal que toda empresa pues genere información y los datos y más, pues claro, o sea, Google es un ejemplo claro de eso, o sea, tus búsquedas, me parece que ya normalizamos eso, ¿no? Pero esta cuestión de que cada mes, no sé si te pasa a ti, pero cada mes te dice toda esta cuestión de Google, de visitaste estos lugares, ¿no? Y fuiste a este lugar y descubriste tres destinos. Ya lo vemos tan natural, pero es de película de ciencia ficción de decir, bueno, nos están controlando de una forma impresionante, O ¿no? O hablas, o, compras, o hablas de algo ahorita y te llega la publicidad en un minuto de lo que hablaste. claro, y Necesitas un micrófono y estabas hablando con un amigo de que estabas pensando en comprar un micrófono. Te llega la notificación de Amazon. Lo mejor en exacto. tecnología, meses sin intereses. O sea, es muy creepy, pero así es, ¿no? Y me parece que el tema es decir, bueno, lo hace Estados Unidos, lo hace Occidente, está bien porque fomentan el capitalismo y el libre mercado y demás. Lo hacen los chinos y es toda esta cuestión de está mal y son malignos. Y me pareció una respuesta muy inteligente que le dio el CEO de TikTok a estos estadounidenses que estaban ahí en esta comparecencia, el decir, bueno, Facebook, ustedes tuvieron un tema con Facebook, con Cambridge Analytica, y entonces el decir que ustedes controlan o pueden pedirles la información de los ciudadanos. Entonces entiendo que los puso un poco en esta cuestión de, pues ya ha pasado, ustedes lo están haciendo, entonces me parece que no garantiza eso que la información no fluya, porque lo vimos con las elecciones del Brexit, lo vimos con la elección de Donald Trump, cómo estas redes sociales sí influyen, ¿no? Para una carga hacia un votante o no. No sé si acá tus usuarios han visto o este documental de Netflix de Cambridge Analytica es impresionante, o si seguramente tú lo has visto, toda esta cuestión de los datos, de cómo han influido en cuestiones de elecciones y demás, cómo han cargado la balanza hacia un lado u otro. Entonces me parece que estamos hablando de sí, manipulación, propaganda, espionaje, porque el tema del espionaje es fundamental para todos los gobiernos. Hablábamos hace rato de los socialistas, de la Unión Soviética y demás, pero actualmente los gobiernos siguen espiando a la población, ¿no? Entonces me parece que aquí el problema es que a lo que le preocupa a Estados Unidos es que ellos no tienen el control de esa información. O sea, más allá de eso, porque todas las empresas manejan información, la venden y es como un tema. A mí me interesaría mucho escuchar, por ejemplo, a ti que eres generador de contenido, ¿qué pasaría si en México cierran algunas redes sociales? O sea, tú
generador de contenido, ¿cómo lo ves? O sea, a mí me interesaría ver eso porque yo lo veo desde afuera, pero tú que estás dentro, ¿cómo lo ves? Pues bueno, primero déjate comento que sí hay mucha diferencia en las políticas, eh, ¿cómo le llaman? Políticas comunitarias, como las reglas que tienes que seguir para crear contenido, por ejemplo, en TikTok, a las que tienes en las demás plataformas. Yo, en mi caso, por ejemplo, me han bloqueado 2 cuentas de TikTok, porque o sea, para que te bloqueen una cuenta de TikTok necesitas tener 5 bloqueos de videos o 5 llamadas de atención, digamos. Entonces, yo ya he notado que yo no puedo decir, por ejemplo, China advierte a Taiwán. Si yo pongo eso en el título o yo lo digo en el video, me bloquean y me ponen discurso de odio en la plataforma. Entonces, en esta nueva red social, perdón, en esta nueva cuenta que creé hace 2 meses, porque me cerraron la segunda que había creado, ya tengo dos faltas y es pues porque hablo de China y específicamente China y Taiwán. Entonces siempre es la misma infracción que me ponen de discurso de odio, mando la apelación, mando el link de la nota donde saqué la información y me dicen que no aplica y que tengo que, o sea, moderar mi contenido. Cuando levantas el reporte y quieres pedir una apelación de la infracción que te están poniendo, hay una, hay una opción que tú puedes poner de o sea, por qué razón estás pidiendo la apelación. Y una de las razones que puedes poner como predeterminada, en lugar de tú explicar, es este contenido se ha publicado en otras redes sociales y no ha tenido problemas. Entonces, yo pedí esa y pues salió la misma. O sea, como que les importa poco y nada. Y o sea, a mí sí me causa mucho enojo cuando a mí me bloquean un video, por ejemplo, o sea, un video. No sé, ahorita podría buscar rápido el último video que me bloquearon. A ver, porque fue hace poco. Um, a ver, tengo advertencia en la calidad de la cuenta. A ver. Eres Ok, persona mira. no grata para China. Sí, mira, puse en el último puse Zelensky visita Bakhmut, el título. Portaaviones de Estados Unidos llega a Corea. China encuentra agua en la luna. Suecia intenta ingresar a la OTAN y Taiwán se defiende de China. Y pues dice, el contenido no se puede restablecer. Hemos determinado que tu contenido incumple las normas de la comunidad y no se podrá restaurar. Ya van dos así. Entonces, ok, me llega la infracción y me meto a TikTok y veo personas semidesnudas y digo, o sea, eso es lo que a mí me causa enojo, porque es muy difícil encontrarte en Instagram, en YouTube, en Facebook, personas como las que bailan en TikTok. Y dices, bueno, hay congruencia, o sea, no puedo decir esto, pero tampoco puedo hacer esto. Entonces, me parece un poco raro todo eso de TikTok. Ahora, eso por un lado. Y directamente por lo que me preguntaste, pues yo sí creo yo creo en la libertad mientras no agredas al prójimo, mientras no le causes algo negativo al prójimo en cuestiones físicas o de salud. Y entonces, pues si hay más plataformas digitales o más opciones en cuanto a redes sociales para los creadores de contenido y también para los consumidores de contenido, pues para mí está bien. Y pues yo, con lo de los datos, yo siempre las personas que se asustan mucho pues, de esto de los datos, siempre, o sea, me parece gracioso porque, pues como tú lo dices, o sea, llevamos años y años así. Hace poco, no sé si te acuerdas, hace algunos meses salió la noticia de que WhatsApp estaba, no sé qué, utilizando los datos de los usuarios para no sé qué cosa. Y había un escándalo y decían que ya no usaran WhatsApp y yo decía, pues eso lo hacemos siempre y lo aceptamos. El problema es que no leemos o sea, cuando aceptas términos y condiciones y quién va a leerse
ahí 20 minutos un documento, lo aceptas y ya, porque quieres entrar a la plataforma. Entonces, pues no sé, yo creo que la presión de Estados Unidos no va a surtir efecto. O sea, me parece que el pueblo estadounidense ya está, o sea, defiende el hecho de que no se bloquee TikTok, porque hay muchos creadores de contenido ya que dependen de eso. Eso por un lado. Aquí en México todavía la mayoría de creadores no monetizamos. Es muy difícil todavía monetizar en TikTok, pero en Estados Unidos ya la mayoría de creadores de contenido monetiza y monetizan muy bien porque para el mercado, para las marcas, para la publicidad, se vuelve una plataforma muy atractiva, tal vez más que las otras, porque tiene al público joven. Entonces se vuelve muy atractiva para eso. No sé por qué se supone que están como en proceso de que se haga la monetización en México y en otros países donde la aplicación es muy popular, pero hasta el momento no, no, yo sé que no se puede monetizar, al menos directamente de publicidad. Sé que hay creadores de contenido que TikTok les paga directamente por hacer cierto número de videos a la semana, pero como tal de publicidad, que tú tomes un porcentaje de esa publicidad que está mostrando TikTok, yo sí sé que no, todavía en México no. Y ya para cerrar mi opinión, este, yo creo que ahorita Estados Unidos, no sé si tú lo has visto así, pero me parece que ya no están tan concentrados en redes sociales. Me parece que ya todos están apostándole a inteligencia artificial y me parece que ahí China y Rusia, sobre todo, más Rusia, se están quedando muy atrás en hacerlo, porque eso existe, o sea, lleva años la inteligencia artificial existiendo, pero como tal presentada en una herramienta donde tú puedes buscar algo, donde puedes producir imágenes, donde puedes hacer cosas, me parece que los otros países se están quedando atrás, incluido China, y yo sí creo que es algo a lo que las techs en Estados Unidos le están apostando y están dejando de lado un poco las redes sociales tales y como las conocemos. Yo creo que para finales de año vamos a tener algo totalmente nuevo. Inclusive han dicho que ahora la inteligencia artificial de ChatGPT, la empresa de OpenAI de Elon Musk, eh, la revolución que hizo en este año cuando empezó a funcionar, la están comparando con el boom de un iPhone que empezó a meter aplicaciones y de las aplicaciones empezando a verse como redes sociales. O sea, de ese tamaño se está catalogando. Entonces yo creo que las techs ya no están viendo a TikTok como una amenaza porque están viendo más bien al mercado nuevo que es la inteligencia artificial. Yo pienso. Pues, no sé. Perdón ahí que te mandé tanto, pero No, 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 interesante porque al yo no ser usuario de estas redes sociales como TikTok y demás, veo la cantidad de tiempo que pasa, no sé, mi hijo que tiene 13 años, se la pasa en esta red, ¿no? Y me parece que es muy interesante ver, porque sí, me parece que se genera dependencia, se generan muchas cuestiones de vínculos que tiene, creo que ver con el tema que después vamos a hablar de religión y relaciones internacionales y demás, de identificarse y sentirte que puedes ser libre, ¿no? Entre comillas, en ese tipo de redes sociales, pero yo la verdad no sabía esta cuestión del control, pero conociendo el gobierno chino que bloqueó cualquier cuestión que tenía que ver con Winnie Pooh porque había una burla ahí con Xi Jinping y demás. O sea, me parece que ese es el ejemplo claro de el control que hay por parte de China, ¿no? Y me parece que era yo un muy diría buen que, chiste. Era un muy buen exacto, chiste. es muy coherente porque así son el gobierno chino y me parece que este control que tienen lo van a seguir haciendo, ¿no? Y me parece que Ahora va a ser también un hay un tema que hay que poco darle de, seguimiento. también hay Sí, sí. hipocresía, ¿no? Porque por un lado China se queja de que están bloqueando una aplicación suya y ellos no dejan entrar las aplicaciones tecnológicas de Claro. Estados Unidos y occidentales. Entonces, pero bueno, pues como para cerrar esto, pues diría eso, que yo creo que ya no se va a poder frenar TikTok en Estados Unidos y en general en Occidente. Sin embargo, sí creo que todavía van a aumentar las medidas para intentar como ser más precavidos, sobre todo en cuestiones gubernamentales, como ya se está haciendo
ahorita. Y bueno, entrando al siguiente tema que tiene que ver con qué tanto peso, qué tanta importancia todavía tiene la religión en las relaciones internacionales. Pues tú qué piensas, tú que eres el especialista en estos temas, ¿crees todavía? Pues yo pienso que, bueno, a mí lo primero que se me vino a la mente cuando vi el tema, que fue una propuesta de Rodolfo, cuando a mí se me vino, cuando yo vi este tema, lo primero que se me vino a la mente fue Medio Oriente y se me vino a la mente Irán y Arabia Saudita. Un Irán más hacia el sur global en cuanto a identidad geopolítica y una Arabia Saudita yo todavía lo veo más apegado a la ideología en cuanto a geopolítica se refiere de los Estados Unidos. Y me parece, se me vino mucho a la mente este tema por lo que se vive, digo, ahorita que cuando estamos grabando Semana Santa y todo lo que pasa de la religión, sí, la religión católica, el hecho de, yo soy de Ciudad de México, estuve un tiempo viviendo en Pachuca y me tocó mucho que verme afectado como ciudadano por estos ciclistas que toman un carril para hacer bueno, eso era más cuando era la Virgen de Guadalupe, pero también en estas épocas hay muchas manifestaciones o peregrinaciones, perdón, que digo, bueno, es válido que tengas tu fe, pero ya cuando esa fe afecta a otros o tu fe afecta a terceras personas, me parece que ya ahí hay que cuestionar algo, ¿no? Y te decía que creo que cuando hablamos de Medio Oriente y de musulmanes y de religión, a partir del tema de las Torres Gemelas, creo que se empezó a estigmatizar que cualquier persona que profesara la, toda la cuestión que tiene que ver con el Islam era terrorista, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde tenemos que darnos cuenta que la religión sigue teniendo un impacto, que creo que no es que las religiones sean buenas o malas, sino creo que el problema es cómo el ser humano interpreta esas religiones, ¿no? Y esta cuestión por Alá o por Jehová y demás, hago atrocidades, pero porque ellos me lo permiten. Y no, realmente el ser humano es quien está generando eso. Y tú hablas de Estados Unidos, no, también, ¿no? Me parece que el que los presidentes cierren sus discursos con God Bless America, me parece que te da una una marcada pauta de lo que significa la religión para el pueblo estadounidense y sobre todo para los políticos, ¿no? Porque me parece que esta cuestión de cómo el político juega muchas veces con la fe de un país para poder interpretar ciertas cuestiones que a fin de cuentas ganan más adeptos, ¿no? También, o sea, en el tema de qué tanto ayuda o perjudica la religión de cierto político cuando se trata de relacionarse con otro político que tiene una religión distinta, pues a mí me parece que también juega todavía un papel muy importante. Digo, eh, aquí no estamos hablando, como tú lo dijiste, si una es mejor que la otra, aquí estamos hablando específicamente del tema de qué tanto influyen, para bien o para mal, en estas relaciones internacionales a nivel mundial. Y uno, o sea, por ejemplo, no puede dejar de ver el hecho de que el gabinete de Biden, por ejemplo, Anthony Blinken, Jake Sullivan, son judíos. No, uno no puede dejar de ver esos detalles cuando te das cuenta de la cercanía que tiene la administración Biden con Zelensky, que también es judío. O sea, a mí me parece que todavía a esos niveles juega un rol demasiado importante hacia qué religión pertenecemos o creemos o nos identificamos. De hecho, lo podemos ver específicamente en dos pueblos, que es el ruso y el ucraniano, que sí, tradicional e históricamente podríamos decir que es el mismo, y tal vez estoy siendo muy reduccionista con esa afirmación, pero digamos, provienen como de una misma rama, aunque hay demasiadas vertientes y un montón de grises en eso que acabo de decir, pero en temas religiosos hay más grises todavía. O sea, Rusia que se identifica con algo mucho más ortodoxo y el ucraniano que se identifica con algo mucho más occidentalista, mucho más europeo, una religión mucho más mesurada, más libre.
más separada del Estado, y vemos a Putin y a los principales diplomáticos del Kremlin como acompañados siempre de un sacerdote ortodoxo, van a ciertos encuentros internacionales. Lo último que yo vi, no sé si te acuerdas que Zelensky visitó, no sé si viste, no sé si lo platicamos, creo que no, pero perdón, Vladimir Putin, que visitó la península de Crimea y visitó, me parece que Mariupol, en el sur, en el puerto, la ciudad portuaria, este, visitó estas ciudades y al lado de él estaba un sacerdote ortodoxo. O sea, me parece que eso no es casualidad. O sea, estás dando a entender, estás comunicando algo al exterior y responde esa pregunta de, por supuesto que sigue influyendo y mucho la religión en el ámbito internacional, desde fomentar las relaciones entre países como también separar o hacer más larga la distancia. Y pues un tema claro es Irán y Arabia Saudita, que aunque ya restablecieron relaciones diplomáticas, siguen estando en guerra, en disputa, no en guerra, en disputa por una lectura distinta de una misma religión. Claro. Yo te pongo un ejemplo de este tema de cómo la religión creo que todavía influye mucho. Eh, Ayer estaba viendo un partido del Chelsea-Liverpool, de la Premier League, del fútbol inglés, y en algún momento creo que hicieron una pausa y comentaban que hacían esa pausa por el tema del Ramadán, por el ayuno y demás. Entonces, podríamos decir, bueno, ya la influencia de la religión incluso llega a este tipo de ámbitos, ¿no? Y me parece que eso también tiene que ver por el tema de la migración, porque cada vez en Europa hay más gente que profesa el Islam, que tiene que ver con esto, y también porque es ya políticamente correcto, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, eh, es algo que ya no solo se da con la Semana Santa católica y demás, sino que también ya se reconoce otro tipo de religión, y me parece que es, no sé qué tanto lo hagan conscientemente, pero se ven obligados. El Liverpool, ¿no? Tiene a alguien como Salah, que es su delantero y demás, entonces me parece que también creo que eso logra abrirse a otros mercados, a una lógica capitalista, es decir, pues tenemos que entender las dinámicas de nuestros consumidores, que a fin de cuentas es esto, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con esta lógica, y me parece que pues simplemente el hecho de que el Papa sea quien es ahora, latinoamericano, que ha vuelto que mucha gente que ya no era cercana a la religión católica vuelva a voltear porque es un Papa latino, carismático, más tolerante en ciertos aspectos, pues creo que también le dio otra cara, ¿no? El CEO de la Iglesia Católica, por así decirlo, pues dio otra cara. Entonces me parece que también pues la religión tiene que está buscando formas de lograr más adeptos, porque hablando de redes sociales y TikTok, pues los jóvenes creo que van más hacia ese tipo de cuestiones que a una cuestión a veces más espiritual, lo cual puede ser válido o no válido, pero es real. Entonces creo que también las mismas religiones pues están buscando la forma de lograr más adeptos, porque ya no es lo que eran siglos anteriores. Me acordé también de un gesto, ya tiene años, de cuando visitó, me parece que fue Josep Borrell y Ursula von der Leyen, que visitaron Turquía y había solamente dos sillas, se vieron con Erdogan y había dos sillas solamente, una para Erdogan y una para Josep Borrell, no había una silla para Ursula von der Leyen, porque Erdogan y en general pues su gabinete no querían que Ursula von der Leyen estuviera ahí junto a Borrell y junto a Erdogan. Este tipo de gestos o inclusive, no sé exactamente de dónde eran los líderes, pero visitaron el Reino Unido y saludaron se me hace que a los príncipes, si no o sea, me disculpan si no soy, si no estoy diciendo los datos correctos, pero el punto es que llegaron y no, perdón, ya sé, al rey de España. Fue con el rey y la reina. Entonces van pasando y me parece que eran autoridades de Irak. Entonces van pasando saludando
y el diplomático iraquí no saluda a la reina, solo hace como una reverencia hacia el frente y sí saluda de mano al rey. Entonces, los españoles criticaron mucho el gesto porque decían, bueno, es que está haciendo menos a la reina por ser mujer. Y la lectura de los diplomáticos iraquíes era, no, o sea, estamos guardando respeto de no tocar a una mujer si no la conocemos, no sabemos, nunca hemos hablado con ella. Entonces, me parece que hasta ahí, desde donde se hacen ciertos gestos en estas relaciones diplomáticas, puede provocar hasta una ruptura diplomática entre dos territorios. Y volvemos al mismo ejemplo, al ejemplo de Arabia Saudita e Irán. Y bueno, no sé qué te parece si pasamos al caso de Turquía, al último tema. Bueno, ¿cómo podríamos entrarle a este tema? A mí me parece que Turquía, yo fíjate que a Turquía en Europa lo veo como un México que hasta, bueno, parecido en términos económicos, de Producto Interno Bruto y todo esto. Pero yéndonos al espectro geopolítico, yo siempre he visto a Turquía como un país neutral, aunque sí es miembro de la OTAN, a veces coquetea más con Rusia, pero sigue estando cerca del bloque europeo, muy cerca de Estados Unidos. Pero yo siempre he visto que tienen un papel en relaciones internacionales muy parecido al de México, tratar siempre de abogar por una neutralidad en si eso te afecta económicamente, o sea, no dar tu soberanía en ese sentido. Y lo vemos ahora con el tema de Rusia. También regresándonos muchos años en la historia, cuando fue la crisis de los misiles en Cuba, yo, bueno, no recuerdo porque no estuve ahí, pero eh, he leído del papel de Turquía en ese momento, de cómo la URSS decía, bueno, yo te estoy poniendo misiles apuntando hacia tu territorio porque, o sea, te estoy poniendo misiles en Cuba apuntando hacia Florida porque tú me estás poniendo misiles en Turquía. Turquía. Entonces, ese papel también eh, trascendental que jugó Turquía cuando fue la época de la Guerra Fría, me parece también como un momento en la historia turca que podemos equiparar en estos momentos, como que podríamos traer ese mismo papel de Turquía a estos momentos en el que pareciera que juega de un lado, pero a final de cuentas su política me parece que si la vemos desde un nivel macro, sigue estando en una neutralidad estratégica, como le llama Estados Unidos a sus relaciones con Taiwán. Y yo no creo que Erdogan esté del lado de Rusia, es miembro de la OTAN. Yo lo que creo es que tiene roces muy fuertes su gobierno con todo este tema de los derechos humanos, las libertades individuales, el papel de la mujer en la sociedad. O sea, me parece que esos temas han escalado a las relaciones diplomáticas que ha tenido el gobierno de Erdogan con Occidente, pero después te encuentras imágenes de las cumbres de la OTAN y ves a Erdogan feliz de la vida abrazando a Biden, feliz de la vida abrazando a Macron. Entonces, yo creo eso, que es más un tema económico de Turquía con relación a Rusia. No quiere verse tan afectada, sobre todo por como este puente que es Turquía entre Rusia y Europa. Haces un buen ejemplo porque Europa sí es mucho como, sobre todo, perdón, Turquía tiene mucho que ver con Alemania, la migración turca a Alemania, alemana. Podemos hacer paralelismo con México y Estados Unidos porque efectivamente mucha de la economía turca depende de la migración que hacen turcos a Alemania y todo lo que se envía y demás, que obviamente lo vemos aquí de México, Estados Unidos. Turquía ha querido entrar a la Unión Europea, pero pues obviamente por muchos temas de religión, de idiosincrasia que tú acabas de mencionar, se ha detenido ese ingreso, ¿no? A diferencia de la OTAN, que es otro organismo y es una cuestión más militar, pero efectivamente Turquía, desde que yo estudiaba relaciones internacionales hace más de 20 años, se hablaba de que quería ingresar a la Unión Europea y no se ha podido dar, ¿no? Entonces está ahí
en esta cuestión geográfica Turquía, ¿no? Como un poco ahí como esta bisagra. Y creo que aquí tendríamos que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, el liderazgo de Erdogan, que sí, muchos lo llaman que es un líder autoritario, que suprime libertades en su país, eh, pero cada vez vemos que muchas naciones buscan esos liderazgos, ¿no? Entonces veremos en junio cómo le va con las elecciones, lo que va a pasar. Y el tema, creo que del terremoto, como en muchos países, ese tipo de desastres naturales me parece que abren la cloaca de toda la corrupción que hay estructural en muchas cuestiones, ¿no? En permisos de construcción, en no tener una política de prevención. Entonces me parece que eso sí creo que va a afectar o ya afectó y puede afectar a las elecciones en junio de este año. Y me parece que Turquía es un país que utiliza muy bien esta cuestión geográfica para, quizás no como lo hace China, porque obviamente China tiene todo este poderío económico, militar y comercial, pero sí para poder ser un país, entre comillas, neutral, pero que siempre está buscando sus intereses y que, como tú dices, puede negociar con Estados Unidos, con Rusia, con Francia y logra eso, ¿no? Pero creo que también tiene esta cuestión de querer ser parte de Europa, pero que no se lo han permitido por toda esta cuestión de identidad que tiene. Y creo que, para bien o para mal, Erdogan ha puesto en el mapa a Turquía, ¿no? Porque me parece que estos liderazgos tan radicales generan que sean mediáticos, que Occidente voltee a ver estos liderazgos y que se ponga en el mapa, ¿no? Porque me parece que hay muchos otros países que tienen gran potencial, pero que en relaciones internacionales pues ni siquiera no sabemos quién es el nombre de su líder político. Pero aquí Erdogan sí puso mucho en el mapa a Turquía, que es un país con mucho potencial y que efectivamente pues veremos qué pasa este año con este liderazgo, si sigue, si cambia, si juega esta cuestión de Suecia, como tú dices, yo también creo que en algún punto Suecia va a entrar a la OTAN, pero también ahí vamos a ver qué tanto Erdogan dice, bueno, ahora sí, ahora no, cuándo me conviene, cuándo no, porque ahí la OTAN te permite eso, ¿no? Que un país pueda generar este voto de sí o que no. Decía Anthony Blinken hace como un mes que, que Turquía era ese aliado incómodo pero necesario, haciendo referencia específicamente a lo de Finlandia y de Suecia con respecto a la OTAN. Pero me parece que esa declaración la podríamos encajar perfectamente en otros rubros, como por ejemplo el tema Rusia, que Erdogan se lleva más que bien con Putin. Estaba viendo que Rusia está ya construyendo un centro gasístico, un centro de distribución gasístico en Turquía para evadir sanciones estadounidenses, sanciones occidentales y poder distribuir desde ahí a más países también europeos. Entonces, yo te digo, creo que para mí Turquía es ese puente entre lo occidental, lo europeo y lo que representa el sur global, que podríamos meter ahí a Rusia y pues por supuesto a China. Es la entrada que tienen todos estos países exsoviéticos del centro de Asia, Kazajistán y Uzbekistán y todos estos países, es la entrada con gas natural a través de Turquía que tienen hacia Europa. Y yo creo que, como tú lo dijiste al principio con el tema de Finlandia, Erdogan sí va a utilizar la carta de Suecia para ganar liderazgo, popularidad, en las elecciones que se ven muy complicadas para él y para sus intenciones de reelección. Pues habrá que verlo ahí, cómo van los líderes autoritarios este año. Bueno, pues hemos llegado entonces al final, Rodolfo, algo que se te haya quedado por ahí, algo que quieras comentar para cerrar. Hay que seguir el tema de Trump, que va a dar mucho que hablar. Y ojalá podamos seguir hablando de China, porque en lo personal es un país que yo no he estudiado tanto, pero cada que me empiezo a meter más en el tema es impresionante lo que ha hecho. Entonces, pues, mientras Estados Unidos habla de Trump, China sigue conquistando el mundo, entonces habrá que darle seguimiento a esos temas. Tal vez para el próximo podríamos tocar el tema de Japón y este ampón, aunque no, aunque rima, pero no lo dije
con esa intención, pero este ampón de Estados Unidos para contener a China tecnológica, militar y políticamente hablando en toda esta región del Indo-Pacífico. Pero bueno, pues sí, hay que seguir a China, a Trump, a TikTok sobre todo también, y pues por supuesto el papel de Finlandia y de Suecia que van a jugar para contra Rusia, sobre todo en el mar Báltico, que pues ahora Rusia queda como muy pequeñitas y, o sea, literalmente con Kaliningrado, ahora sí va a quedar muy pequeñita su entrada al Báltico y su estancia ahí con buques y portaaviones y todo esto que también ha tenido Rusia presencia ahí militar en el Báltico. Entonces, pues bueno, pues nos despedimos entonces, Rodolfo. Muchas gracias Gracias, por el cuídate. programa. Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos los que escucharon el programa del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.